Vamos a entender un poquito del contexto de este pasaje, Lucas capítulo 13, verso 22, para que pensemos en el ambiente que estaba rodeando a Jesús en aquel momento. Esta parte de la escritura nos coloca, al parecer, en el tercer año o cuarto año en el cual Jesús subía, tercer año mejor dicho, en el cual Jesús subía a Jerusalén. Dice el versículo número 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Recordemos una cosa bien importante, los judíos tenían un traslado anual desde donde quiera que estuvieran a Jerusalén a las fiestas de la Pascua, y estaban allá un tiempo en lo que se celebraban las fiestas. Entonces, aquí el contexto es que ya pasaron 1 o 2 años desde que Jesús comenzó su ministerio. ¿Sí? Y Jesús nos dice aquí, la Escritura, que Él pasaba por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Durante... Mande. Pausaste la transmisión en vivo en Facebook. Ahí me está marcando como que lo están viendo. Sí, a mí me parece pausada. No sé qué hice porque me parece en vivo, hermano. Ok, a lo mejor en mi teléfono mayor. Ok. ¿Me avisas, por favor? No, sí, ya está bien. Ok. Está bien. Gracias, hermano. Sí. Jesús habitualmente iba a las ciudades y a las aldeas e iba enseñando. ¿Sale? Era normal este tipo de actividad de parte de Cristo. Iba enseñando, iba atendiendo a la gente. De hecho, cuando leemos en Mateo, antes del Sermón de la Montaña, Jesús hacía exactamente lo mismo. Vamos a leerlo y vamos a notar algo que ya había de diferencia entre el primer año de su inicio ministerial de Jesús y este segundo o tercer año. Vamos a Mateo, y ahorita regresamos al Evangelio de Lucas. Vamos a Mateo en el capítulo número 4. Mateo capítulo 4, a partir del versículo número 23. Lucas 4:23, por favor. Nos narra la Escritura lo siguiente. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así iniciaba Jesús su ministerio, impactante. Muchas personas lo seguían, de distintas partes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, del otro lado del Jordán. Es decir, había un intenso interés en Jesús, en que fueran sanados, en que fueran atendidas las personas, y Jesús sanaba enfermos, y Jesús levantaba paralíticos, y liberaba demonios. Es decir, vemos una actividad muy intensa de parte del ministerio de Jesús, y mucha gente lo seguía, ¿sí? Mucha gente buscaba a Jesús, no por los motivos correctos, porque finalmente nada más lo que querían era recibir el beneficio de la salud física y después olvidarse de lo que Jesús enseñaba. Entonces, mucha de esta gente fue sanada, fue atendida por Jesús, fueron liberados de estar endemoniados, fueron los que estaban cojos, fueron sanados. Es decir, la gente recuperó parte de su vida, recuperó parte de su salud, ¿sí? Mucha gente hoy en día también busca a Jesús por los motivos de salud física. Busca a Jesús buscando alguna curación milagrosa, alguna sanidad. Busca a Jesús por diversos motivos. En aquel entonces también pasaba lo mismo. Sin embargo, nos trasladamos 2 años en el tiempo, dentro del mismo ministerio de Cristo, y ahora lo vemos recorriendo. Regresamos a Lucas capítulo 13,
verso 22, y ahora lo vemos, él continuaba haciendo exactamente lo mismo que venía realizando. Jesús vemos que venía haciendo, enseñando en las sinagogas, en las aldeas, pasaba por todas las aldeas y ciudades enseñando. Pero algo había distinto. Se habían acabado las multitudes que lo seguían. Se habían terminado la cantidad de personas que estaban dispuestas a seguir a Cristo. Ya no había tanta gente. Ya la caminata de Jesús pasaba por las ciudades y aldeas y ya no se le juntaba gente para ser sanada. Algo estaba pasando. Las personas únicamente recibieron de momento el beneficio y se contentaron. Oye, pues ¿a quién no le va a gustar que se levante un paralítico? ¿A quién no le va a gustar que se levante un muerto o que sean limpiados los leprosos? Desde luego que esos milagros a cualquiera entusiasman. Pero la palabra no fue escuchada. Es decir, querían sí el milagro, pero no querían el compromiso de seguir a Cristo Jesús. Entonces aquí esta porción de la Biblia nos coloca en un ambiente en el cual ya Jesús ya no encontraba tan buena recepción de parte de la gente. Por esta razón es que le dice a alguien ahí, Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, ¿qué estará viendo este discípulo? ¿Qué impresión le causó? Que estaba caminando ahí entre las calles y las ciudades y que Jesús pasaba y enseñaba en las sinagogas y enseñaba en las aldeas, en las ciudades, continuaba enseñando, pero la gente ya no respondía con tanto entusiasmo. Llegó a tal punto que este varón, no se nos dice quién fue el que pregunta, pero alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, después de ver las cantidades de gente que te seguían, después de ver las cantidades de gente que estaban entusiasmadas, que decían, sí, Señor, me sanaste, me ayudaste, tuviste de mí misericordia, tuviste de mí qué compasión. Después de ver toda la cantidad de gente que lo seguía, ahorita ya en el segundo año del ministerio de Cristo, ya no estaba ahí. De tal manera que a este discípulo le impactó y dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, es que, Señor, vamos a una ciudad y ya no hay el mismo entusiasmo. Vamos a otra ciudad y ya no te reciben. Ya la gente está aislada en sus pensamientos, aislado en los afanes del día, en su propia dinámica. Ya no te reciben, Señor. ¿Son pocos los que se salvan? Si entendemos, hermanos, la importancia de esta pregunta, ¿qué estaba viendo este discípulo que le preguntó a Jesús, que le produjo esta pregunta? Vio un ambiente de total desinterés en Jesús. Ya no les interesaba Jesús. Ya habían recibido lo que de Jesús querían, y el compromiso, lo demás que venía con Jesús, ya no lo quisieron. Ya solamente buscaron el beneficio de Cristo en cuanto a la salud física, y lo demás ya no les importó. Ya no recibieron la palabra de Jesús. Y pasaba siempre por los mismos lugares. Cuando se subía a Jerusalén, eran los mismos caminos habituales por los que la gente generalmente hacía sus peregrinaciones a Jerusalén. En otras palabras, Jesús iba ahí en años anteriores y la gente iba entusiasta con él. Pero este año ya no. Qué importante y qué llamativo es este escenario tan diferente. Y es un escenario diferente porque nos deja ver que no son pocos los que se salvan. Que no son pocos los que se comprometen con la palabra de Cristo. ¿Verdad? Son poquitos. No son las grandes masas. No son los grandes números. Son pocos los que de verdad se atreven a valorar todo lo que Jesús enseñó, no solo una parte, sino todo lo que Cristo enseñó en su palabra. Este hombre quedó impactado por el ambiente que veía. Pasaban por una ciudad, ya nadie les hacía caso. Pasaban por otra ciudad y como ya todos estaban sanados años antes, ya no estaban ahí. Ya no estaban dispuestos, se les había acabado el entusiasmo, se les habían acabado las ganas.
ya no estaban ahí. ¿Qué pasó? Que el corazón del hombre recibió, pero se endureció, se puso duro, ya no quiso seguir escuchando a Jesús. Y entonces Jesús, en lugar de decir, no, no te preocupes, todo va a estar bien, no te preocupes, esto es normal que pase, no, les hace una aclaración, una verdad, les transmite una verdad bien importante. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amados, yo quisiera preguntar el día de hoy, ¿quiénes son los que procuran? ¿Quiénes son las personas que procuran entrar al reino de los cielos? Ustedes, yo, los que están ahorita en iglesias, los que asisten a congregaciones. Porque los que están afuera pecando y que disfrutan de su maldad, no procuran entrar. No son ellos los que procuran entrar, ¿verdad? Somos nosotros, los que nos congregamos, los que acudimos, los que buscamos a Dios, los que estamos tratando de entrar en el reino de los cielos. Es decir, en el momento en que una persona comienza a escuchar a Jesús, comienza a acudir a alguna congregación donde le empiezan a enseñar de la Biblia, donde comienzan a enseñarle acerca de las cosas del reino de los cielos, esa persona ya entra en este número de gente al cual Jesús le llama que procuran entrar. Porque los que no procuran entrar no están en las iglesias, ¿eh? Están jugando ahorita fútbol, están jugando ahorita otras cosas, están viendo sentaditos la casa en la televisión, etc. Es decir, esos no están procurando entrar. ¿Quiénes sí están procurando entrar? Los que estamos aquí. Los que hoy en día nos congregamos, los que hoy en día estamos viendo esta transmisión, los que hoy en día nos reunimos en alguna congregación. Nosotros somos de los que están procurando entrar en el reino de los cielos. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Es decir, el gran número de personas que aquí les llaman los que procuran entrar, no son el mundo, porque el mundo no procura entrar. Dice la Escritura que el mundo está bajo el maligno, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes sí procuran entrar? Los que están ahorita congregándose en alguna comunidad. Ellos son, o nosotros somos, los que sí procuramos entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Y de estos, dice Jesús, muchos no podrán. ¡Qué impresionante! O sea, no está pensando Jesús en los de afuera, está pensando Jesús en los de adentro. Muchos procurarán. Los que procuran están adentro, no están afuera, no están en la calle jugando fútbol o haciendo alguna actividad o yéndose de compras. Es decir, los que sí procuran entrar, ahorita están reunidos en alguna iglesia. Esos son los que estamos procurando entrar. Y Jesús nos dice, y lo asevera Jesús, no lo está diciendo ninguna persona que no tenga autoridad, lo está diciendo Cristo Jesús, Dios hecho carne, que muchos procurarán y no podrán. Muchos van a procurar. Muchos hoy en día están procurando y van a una iglesia. Se dan el tiempo de poder buscar, de poder indagar. Muchos procuran el día de hoy y no van a poder. ¿Por qué? ¿Qué pasará o qué sucederá? Que muchos se quedan solamente en procurar y no pasan al esforzarse. Porque Jesús en este texto nos enseña, esforzaos a entrar por la puerta angosta. O sea, nos está pidiendo un esfuerzo. No nada más procurar, sino esforzarnos. Hay diferencia entre procurar y esforzarnos. Y si los que procuramos, que somos los que estamos en iglesias, en congregaciones hoy en día, no pasamos a formar parte de los que se esfuerzan, entonces no vamos a entrar en el reino de los cielos, hermanos. Aunque vayamos a una congregación y nos estemos procurando entrar al reino de Dios.
O sea, la respuesta de Jesús para esta pregunta fue esta. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta de Cristo para esta pregunta fue, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán y no van a poder. Y reitero, los que procuran son los que están en las iglesias, no los que están fuera de las iglesias. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Somos nosotros, los que estamos hoy en las congregaciones, los que estamos tratando de llegar al reino de los cielos. Y no somos poquitos, somos muchos. Somos muchos los que asisten a congregaciones hoy en día. Llámese con la denominación y el apodo que quieran, el nombre que quieran ponerle, pero son muchos, somos muchos los que estamos procurando. Pero ¿cuántos se están esforzando? Y aquí es la gran diferencia entre poder entrar en el reino de los cielos y en el quedarse sin entrar en el reino de los cielos.